Cuando pensamos en la Nueva España, no solo se trata de la conquista o de los virreyes. En realidad, lo más interesante fue cómo se organizó todo este nuevo territorio, ya que surgen dudas de quién mandaba, cómo se dividía la sociedad, de qué manera funcionaba la economía, etc. La Nueva España fue uno de los virreinatos más importantes para el Imperio Español, y en este video te voy a explicar por qué. La organización política. Después de la conquista, los territorios se convirtieron en parte del Imperio Español. Para administrarlos, el rey creó el Virreinato de la Nueva España, que se fundó en 1535. En esta posición, el rey era la máxima autoridad. Nombraba a un virrey para que actuara en su nombre. Esto con la finalidad de que el virrey se encargaba de gobernar y aplicar las leyes, controlar el ejército y cuidar la economía. Debajo del virrey estaban las audiencias, que funcionaban como los tribunales para impartir justicia, al igual que vigilar que los funcionarios hicieran bien su trabajo. Había gobernadores, corregidores y alcaldes mayores, que administraban regiones más pequeñas, y en las ciudades, los pueblos, estaban los cabildos, como los ayuntamientos actuales, formados por regidores y alcaldes locales. Todo este sistema estaba pensado para que las órdenes del rey se cumplieran hasta en los lugares más lejanos, aunque en la práctica muchas veces había corrupción o se cometía abuso de poder. Además, con el tiempo, el virreinato se dividió en provincias e intendencias, y para mejorar la administración y el cobro de impuestos. Organización social. La sociedad estaba dividida en castas, es decir, grupos sociales según el origen y la mezcla que tenías. Era una jerarquía muy estricta porque determinaba tus derechos, así como el trabajo que realizarías, además del trato que recibirías. En la cima estaban los españoles peninsulares nacidos en España, que ocupaban los cargos más importantes del gobierno, la iglesia y el ejército. Después venían los criollos, hijos de españoles pero nacidos en América. Aunque no eran ricos y educados, por así decirlo, no podían tener los mismos puestos que los peninsulares, lo que generó mucho descontento con el tiempo. Luego estaban los mestizos, que eran los hijos de la mezcla de españoles con indígenas. Estos trabajaban como artesanos, soldados o comerciantes. Más abajo se encontraban los indígenas, que aunque eran la mayoría de la población, por así decirlo, estos tenían muy pocos derechos y estaban obligados a pagar tributos y trabajar para los españoles. Al final estaban los afrodescendientes y otras mezclas que sufrían la mayor discriminación posible. Este sistema de castas servía para mantener el control. Entre más pura era tu sangre europea, más privilegios tenías. Aún así, con el paso del tiempo, las mezclas se hicieron que la sociedad se volviera muy diversa, y así dio origen a lo que hoy conocemos como la identidad mestiza mexica o la cultura mexica, el imperio mexica, etc. Por último, está la organización económica. La economía de la Nueva España se basaba en tres pilares principales, que eran la minería, la agricultura y el comercio. La minería fue la más importante, sobre todo la extracción de la plata en lugares como Zacatecas o Guanajuato. Esa riqueza no se quedaba en el territorio, en su mayoría se enviaba a España o se usaba para pagar los gastos del virreinato. En el campo, los españoles establecieron encomiendas, repartimientos y más adelante las haciendas. Las encomiendas eran las tierras donde los indígenas trabajaban para el español a cambio de protección y evangelización, aunque en realidad solía ser explotación. Con el tiempo surgieron las haciendas, grandes propiedades agrícolas o ganaderas donde trabajaban, muchas veces endeudados de por vida. El comercio fue muy importante, los productos se movían entre América, Asia, Europa, y gracias a esto la famosa ruta del Galeón de la Manila, que conectaba Acapulco con Filipinas. Aunque este sistema generó mucha riqueza, también aumentó las desigualdades,
porque la mayoría de los indígenas y los mestizos vivían en pobreza, mientras que los grupos altos se concentraban en el poder, el dinero y en todas las riquezas que obtenían. En resumen, la Nueva España fue una sociedad muy bien organizada, pero profundamente con una gran desigualdad. En lo político todo giraba alrededor del rey y sus representantes. En lo social, las castas determinaban el valor de las personas, y en lo económico, la riqueza se centraba en pocos, mientras la mayoría trabajaba para sostener el sistema, lo cual no era justo, porque sobreexplotaban a las personas que eran los indígenas solo por no ser de sangre pura o simplemente porque los usaban para esclavizarlos para obtener las riquezas que ellos gozaban y que a ellos explotaban. Sin embargo, este modelo dejó huellas duraderas, las ciudades, las instituciones, cultura y tradiciones que todavía forman parte de la historia y de la identidad de México. El proceso de colonización española. Todo comenzó cuando Cristóbal Colón llegó a América en el año de 1492. Esto creyendo de que había encontrado una nueva ruta hacia Asia, pero en realidad no fue así porque había llegado a un continente desconocido para los europeos. Y después de eso, España fue cuando comenzó a enviar más expediciones con el objetivo de conquistar nuevas tierras, obtener riquezas y expandir su poder. Los españoles se fueron apoderando de distintos territorios como México, Perú y el Caribe. Para lograrlo usaron estrategias militares, las alianzas con los pueblos indígenas, enemigos entre sí y también enfermedades que trajeron de Europa y que afectaron gravemente a las poblaciones locales. Una vez que conquistaban un lugar, estos establecían gobiernos llamados virreinatos, como el virreinato en la Nueva España en México. Desde ahí controlaban todo, controlaban la política, la economía, así como la religión.